Todo, Mesías Ismaya, estamos aquí en la tierra de Israel, estamos en la parashá Sará Bemetzorah. En esta parashá se leen dos parashot. Nuestra parashot habla en esencia de la enfermedad de Sará y el enfermo de Sará. Aquí en una parashá se habla de uno, ahora otra, el confinamiento que tiene que experimentar cada vez que un enfermo recibía esta enfermedad. Y todas las leyes con respecto a esto, los korbanot y todas estas cosas. Al principio se habla de la mujer que da luz a los niños y todas las halajot con respecto al tiempo que tenía que estar distanciada de su esposo. Okay. Jajamín hablan con respecto a esta enfermedad, Sarah, que esta enfermedad venía por causa de una transgresión. Es decir, tenemos que partir de entender que esta enfermedad no es nada natural, no es una enfermedad física, es una enfermedad espiritual. Aunque, para la opinión de muchos, a mí, todas las enfermedades que existen en el mundo son por causas espirituales, no son por causas físicas. Más nos decían los jajamín dicen que esta enfermedad de Sará venía para hacer, de alguna manera, grabar dentro del pueblo de Israel la idea de la Ashgaha Prati. Esta era la idea central. Sí, primeramente era una consecuencia por la enfermedad, y por una transgresión, y por la otra era para grabar la idea de la Ashgaha Prati. Se estaban haciendo dos cosas acá. ¿Qué transgresión se estaba haciendo acá? La transgresión de hablar de nuestro prójimo, el pecado de la Lashon Hara. El pecado de la Lashon Hara abarca muchísimas cosas. Dicen Jamín que es tan poderoso que destruyó nuestro segundo Bet HaMikdash, lo destruyó completamente. Y cuando nosotros podamos llegar de alguna manera a arreglar esta transgresión, por lo menos de manera individual, podemos aportar de cierta forma a la reconstrucción de este Bet HaMikdash que tanto hemos estado esperando. Entonces, la enfermedad trabajaba de esta manera. Hashem quería llamar la atención de la persona. No era la idea de Hashem castigar a la persona, sino llamar la atención de la persona. Primeramente, Hashem mandaba esta enfermedad para la misma casa. Primero la ponía en las paredes de la casa, cuando la persona no entendía, no captaba el mensaje, entonces lo mandaba para la ropa de la persona. Cuando la persona no era capaz de captar el mensaje de la ropa, entonces lo mandaba directamente para la piel. Cuando la persona se daba cuenta que la cosa estaba en la piel, entonces despertaba. Aún así, la persona tenía que llegar a un nivel de confinamiento. La pregunta que sale acá es ¿por qué hoy en día no aparece esta enfermedad? Esta enfermedad en el tiempo desapareció. La gente la traducen como lepra, pero no es lepra. Sará no es absolutamente nada que ver con la lepra. Se parece, pero no es lepra. La lepra es una enfermedad que sale por otra vía y esta enfermedad es una enfermedad bíblica que no tiene nada que ver con eso y es producto de una transgresión. De una transgresión que evidentemente a Hashem lo enoja mucho, porque este tipo de transgresión trae división dentro de Israel y al final termina destruyendo el pueblo completamente. ¿Por qué no existe esta enfermedad hoy en día? Evidentemente, el nivel que tenía Israel en los tiempos de acababa de recibir la Torah era un nivel elevadísimo. Eran capaces de poder ser dignos de alguna manera de recibir una enfermedad como esta. ¿Y por qué decimos ser dignos? Porque el hecho de que Hashem te pueda enviar una cosa a ti para llamarte la atención es un nivel elevado. De cierta forma, Hashem te está tratando de una forma particular para que te des cuenta que Él te quiere y Él quiere que tú salgas de ese nivel, de ese estado espiritual, de alguna manera. Entonces, poder portar sobre nosotros una llamada de atención de Hashem es un nivel grande. ¿Y por qué hoy no tenemos esto? Es porque evidentemente el nivel de nosotros no tenemos. Dicen Jajamín que en algunos individuos sí se pueden ver estas cosas. Hay rabanim que dicen que de cierta forma las Prati hoy en día no existe de forma general. Se ha perdido por el nivel espiritual de la nación completamente. Hay otras personas, otros rabanim que dicen que sí, que todavía existe. Pero los que dicen que existe, no dicen que se perdió completamente el Ashgaha Prati, la supervisión divina de Hashem, sino que existen algunos individuos que han merecido esta atención particular de alguna manera. ¿Quiénes son? Evidentemente estamos hablando de gente sadiquín, de gente grande. Gente que por su trabajo espiritual han llamado la atención particular de Hashem. De otra manera, Hashem atiende a las naciones y atiende a muchas partes, a muchas personas, según esta opinión, por medio de malajim, por medio de ángeles y por medio de
otra administración, no de forma particular. Tener Ashgaha Prati es verdaderamente un regalo muy grande, aunque en un momento puede parecer molesto porque trae consecuencias inmediatas, porque no es que era el Mesorá estaba transgrediendo y al cabo del rato venía la consecuencia, inmediatamente venía la consecuencia. La Gemara habla qué cosa es Sadikin. Sadikin, ¿qué cosa es Sadikin? ¿Cómo podemos ver esto hoy en el día de hoy? La Gemara habla de dos tipos de Sadikin. Un Sadik Gamur y otro Sadik que no es Gamur. Un Sadik Gamur es una persona que ha llegado a un nivel de elevación muy grande. Bueno, el Gamur debe ser una persona completa. Una persona que está completa, que de cierta forma no necesita este tipo de llamada de atención para despertar. Y una persona que no es un Sadik Gamur. Una persona que sí le faltan cosas para arreglar y de cierta forma necesita este nivel de llamadas de atención. En el Ashom, en el lenguaje de Rabbi Nachman, él decía que existen también otro tipo de Sadikin. Sadikin, dice el Rabbi Nachman, que existen varios niveles. Es como una escalera, varios niveles de Sadikin. Y existe uno que es un Sadik, que es una persona piadosa, que se acerca a Hashem, que tiene un nivel de devoción bonita con respecto a Hashem. Otra, que es el nivel de la persona que es erudita, una persona que es erudita en Torah y que tiene también este nivel de devoción, que viene siendo en dos lenguajes lo mismo que está diciendo la Gemara. Una persona que tiene un nivel grande, que no necesita esto, que viene siendo el erudito, que es una persona también piadoso, de cierta manera, y el otro que es piadoso, pero no llega al nivel de erudición. Le falta, como dice el Pirkei Avot, una persona que no tiene conocimiento, una persona ignorante no puede ser piadoso. ¿Por qué? Porque le falta piedad. Esa persona es piadosa, pero le falta piedad para llegar al nivel. ¿Y cómo se adquiere ese nivel de piedad? Por medio del estudio de la Torah, por medio de la erudición. En el lenguaje del Zohar, él lo define muy fácil. ¿Qué cosa es un sadik? Aquella persona que guarda el pacto. Ahí es donde se encuentra la definición realmente más plasmada, de cierta forma, de lo que es un sadik. Un sadik es una persona que guarda el pacto de Hashem. ¿Qué cosa es guardar el pacto? Que guarda el pacto de la circuncisión, el pacto de el Brit Milá. En el caso de las mujeres, en el pacto de la parte sexual, ¿no? La parte sexual es la parte que golpea de alguna manera a la persona y lo aleja de cierta forma y esto no lo aleja completamente de Hashem. No está muy lejos, porque en el lenguaje de los Mekubalín, dicen los Mekubalín que existen dos bocas en el ser humano, la boca superior y la boca inferior, que la boca inferior responde a lo que hace la boca superior, que todo lo que pasa con respecto al nivel sexual, la parte del pacto, tiene que ver con las cosas que hablamos diariamente nosotros. Así que hay una conexión muy grande entre lo que hablamos y la afectación que puede traer a nivel inferior, la parte de Yesod. Estoy hablando un poquito en forma lenguaje de los Mekubalín, pero más o menos es como funciona. Entonces, ¿qué podemos hacer entonces de alguna manera para nosotros conectarnos con este nivel y poder recibir sobre nosotros o atraer la atención de Hashem sobre nosotros para hacernos dignos de recibir esta Ashgaha Prati? En el caso que tuvieran razón las personas que hoy no existen, que dicen que hoy no existe la Ashgaha Prati, sino para algunas personas. ¿Cómo podemos nosotros ponernos bajo esta supervisión divina de una forma individual? Existen muchas respuestas. Yo voy a traer una, la encontré en el Sijot Ram, en uno de los sefarín de Rabbi Nachman. Él decía que una persona que tome la decisión de buscar a Hashem de una forma individual, que se ponga a hablar con Hashem para atraer la atención de Hashem, para acercarse a Él, por el simple hecho de acercarse a Él, dice Rabbi Nachman que esa persona hace que Hashem deje de lado todos los dinim, todos los juicios de este mundo, todas las cosas de este mundo y la atienda directamente a Él y deje de lado todos los juicios malos de este mundo. Hasta este punto. Es decir, cuando Hashem llega hasta a la decisión de dejar de lado todas las cosas de este mundo para atender individualmente a esta persona, esto en grandes rasgos se llama Hashem está atendiéndote directamente a ti. ¿Cómo lo logras? Por medio de pedirle y suplicarle a Él que lo acerque a Él. Esto creo que es el medio más fuerte y más convincente para atraer la atención de Hashem, que no tiene nada que ver, ni no está en contra ni de todas las cosas que hemos dicho hasta ahora. Todas estas personas que llegan a este nivel, con sus acciones y con sus palabras, le decían a Hashem estas mismas palabras. Quiero acercarme a ti, y cuando una persona se quiere acercar a Hashem, Hashem hace que atrae toda su atención sobre esa persona. Esto en el lenguaje de los Hasidim se llama Hibodut. Esta disciplina de la Hibodut, que es la idea de apartarse para hablar con Hashem de una forma privada, dicen los Jajamín que esto
creo, una de las cosas más elevadas que existen en este mundo. Primeramente, entras en un nivel de reflexión que es lo más importante en todas estas cosas. Cuando la persona reflexiona, entonces evidentemente hace que pueda empezar a trabajar sobre sí mismo, porque nadie puede empezar a trabajar sobre sí mismo sin una reflexión anterior. Y en un mundo en que vivimos nosotros, donde existe tanto movimiento, la reflexión no tiene cabida. Pero cuando la persona es capaz de parar y empezar a reflexionar, eso es un paso de avance, o el primer paso de avance para empezar el camino de la justicia, de alguna manera. Segunda parte, detiene los juicios que hayan sobre esa persona, los detiene inmediatamente. Tercera, puede atraer y hacerse digno de cierta forma de la supervisión divina, como hemos dicho hasta ahora. Y por último, en el lenguaje de la halajá, empezamos a cumplir con la misbah de oraita de la tefilá. El Rambam en sus leyes a la tefilá decía que la tefilá no tiene en esencia ni lugar ni tiempo. Es decir, que una persona que se aparte en cualquier momento del día para hablar con Dios, para hablar con Hashem, en sus palabras, en su idioma, está cumpliendo con la misbah de oraita, de la Torá, de hablar con Hashem, de hacer tefilá. Cuando nosotros cogemos un sidur en la mano, estamos cumpliendo con la misbah de Rabanán, que fue lo que estuvieron los Jajamín, para que nosotros podamos conectarnos con Hashem. Pero cuando hablamos con Hashem directamente, estamos cumpliendo con la misbah de oraita, de la Torá, en su estado puro, Y esto evidentemente aleja completamente todas esas cosas malas de nosotros. El Metzorah, entre comillas, por casualidad, no es por casualidad, porque no hay nada por casualidad en este mundo. Cuando el Cohen dictaminaba que esa persona era un Metzorah, lo sacaba del campamento. Tenía que aislarlo. ¿Para qué dicen Jajamín que tenía que aislarlo? Podríamos pensar, no, es para que no contamine a las demás personas de su enfermedad. No, estamos hablando de una enfermedad que no es física, que no tiene su origen en la teba, en lo físico, tiene su origen en lo espiritual. Entonces, ¿qué contaminación podría traer un Metzorah? Evidentemente, no hay transmisión física de su enfermedad. La idea, dice Jajamín, de sacar un Metzorah fuera del campamento y aislarlo, era para que reflexionara en su pecado y pudiese hacer teshuvah. Y casualmente esto lo que trae es la idea de la hipoedut. La hipoedut es alejarte y apartarte para que tú puedas reflexionar y tú puedas de alguna manera reconocer todos los errores que estás cometiendo, poder hacer teshuvah de ellos y por medio de ellos acercarte a Hashem. Evidentemente que es la misma cosa. Lo que uno es por la vía del golpe y del sufrimiento y otro es por la vía de las buenas. Una persona que toma esta disciplina sobre sí, esta persona evidentemente tiene todo ganado en este mundo. Yo podría decir en el lenguaje de Mishlei que es el camino de los entendidos. Una persona que hace esto diariamente es una persona entendida. Como está escrito, el entendido ve mal y se aparta del mal. Es decir, evidentemente que una persona para ver el mal tiene que apartarse y reflexionar. Si la persona no se aparta y reflexiona, no puede ver el mal, no puede ver nada sobre sí. Es como tener una enfermedad asintomática. Le están pasando cosas y no sabe, no se da cuenta, evidentemente. Entonces, Haz de Shalom. Este es el camino de los entendidos. Y evidentemente en el lenguaje de Mishlei, en Mishlei 18:21 está escrito, la vida y la muerte están en manos y el poder de la lengua. Y los que se emplean en ella, los que emplean en ella la lengua adecuadamente o no adecuadamente, comerán de su fruto. Yo creo que este es el eje central de todo lo que estamos hablando. Una enfermedad que vino por medio del mal uso de la palabra y se puede corregir por el bien uso de la palabra. Aquí estamos dando la enfermedad y estamos dando la solución de la enfermedad. No tenemos por qué salir afuera del campamento para tener que reflexionar. Si una persona toma esto activamente, no tiene que salir, no tiene que experimentar los sufrimientos y los isurín en este mundo. Y esto evidentemente tiene que ver mucho con lo que viene a traer el Mashiach. El Mashiach viene a enseñar al mundo esta disciplina, enseñarle al mundo cómo hablar con Dios, cómo usar la palabra, cómo usar la boca, cómo usar el poder que Dios nos dio, que nos separa de todas las criaturas de este mundo, que es el poder de hablar y de comunicarnos con Él. Hay una historia, para terminar, de Shabbatai, uno de los falsos mesías que tuvimos nosotros en la historia. En los tiempos de Shabbatai había un jajam muy grande, un comentarista de Shulchan Aruch, se llamaba el Taz, así lo que se conocía como el Taz. El Taz escuchó de Shabbatai y mandó a su hijo para decirle que había un
como especie de un zar en su zona que estaba trayendo muchos problemas sobre los judíos. ¿Qué podíamos hacer? Si Él es el Mesías, ¿qué tiene que decirnos cómo hacer las cosas? ¿Cómo pelear? ¿Cómo pelear el Mesías con los enemigos de Israel? Y entonces mandó a su hijo. El hijo le presentó el problema a Shabbatai. Shabbatai dijo, dile a tu padre que no se preocupe. Arrancó una hoja de un árbol, escribió el nombre de ese gentil, de ese gobernante, la tiró contra el piso y lo aplastó y rompió la hoja de árbol. Inmediatamente dice el hijo que murió esa persona. Cuando el hijo llegó, impresionado por lo que había pasado, en el mismo momento que estaba aplastando la hoja, murió esa persona. Y cuando el Taz escuchó eso, le dijo, él no es el Mesías. Y dice, ¿por qué? Acaba de hacer una cosa grande, una señal grandísima. Dice, no, el Mesías no va a matar a las personas de esa manera. Nuestros enemigos no van a morir de esta manera. El Mesías va a matar a sus enemigos, a los enemigos de Israel, con el aliento de la palabra. Con su palabra va a matar. Él no va a disparar un cañón, un fusil, no va a disparar nada. No va a hacer otra acción que no sea usar correctamente su palabra. Porque esta fue la bendición que recibió Jacob sobre sí, que por tu palabra, el poder de la boca. Por lo tanto, vemos a Mishlei. La vida y la muerte están en el poder de la lengua de la persona. Y los que la empleen de una forma adecuada o no adecuada, comerán de su fruto. Que sea la voluntad de Hashem, que nosotros podamos conectarnos y tener conciencia de esto. Porque vivir de esta manera sería vivir de una manera actualizada, estar actualizado en nuestra manera de vivir, porque Mashiach va a traer esta idea. Si nosotros nos conectamos con esto, vamos a antecedernos a lo que nos va a enseñar el Mashiach para nosotros, y de alguna manera vamos a recibir la alegría y no vamos a ser avergonzados de la presencia de Él cuando Él aparezca en Am Israel pronto y en nuestros días. Shabbat Shalom, Lekulam.